Quiero hablar un poco, hermanos, en esta mañana sobre la oración, sobre los beneficios de la oración, hermanos. ¿Cuántos saben que ustedes cuando van a una farmacia a comprar alguna especie, alguna clase, algún tipo de medicina, ustedes pueden encontrar ahí en el frasco todos los beneficios que tú vas a adquirir, a tomar, esos nutrientes, no sé, esas vitaminas, esa medicina? Entonces yo quiero hablar de esto un poco en esta mañana, los beneficios que tú adquieres a través de la oración y otras cositas que le vamos a agregar ahí. Por ejemplo, el ayuno, la lectura. Entonces yo creo que este es un tema muy importante y es algo que la iglesia necesita saber y entender, hermanos. Necesitamos conocer que a través de la oración hay poder. A través de la oración hay poder. En una ocasión yo entré en un ayuno, me puse a orar. Fue un ayuno combinado con oración, hermanos. Tenía apenas 3 días orando y ayunando, cuando literalmente, hermanos, yo sentía que me iba a desmayar. Yo sentía que iba a desvanecer, porque yo había practicado anteriormente unos tipos de ayunos diferentes. Por ejemplo, el ayuno de Daniel de 21 días, ¿verdad? Que no sé por qué le llaman ayuno, porque pues comíamos de todos modos. Hasta que un día yo entendí un mensaje de parte de mi pastor, cuando él mencionó: ok, aquí hay mucha gente que hace el ayuno de Daniel, el ayuno de fulano de tal, de mengano, de sutano, pero tú, ¿cuándo vas a hacer tu ayuno? El tuyo. Entonces yo decidí, dije, bueno, es cierto, ¿por qué tengo que hacer los ayunos que todos los demás hicieron? ¿Por qué yo no le pido guianza al Señor para que me diga qué clase de ayuno quiere que yo haga? Bueno, entré en un ayuno personalizado. Tenía 3 días apenas, hermanos. Ayuno y oración, ayuno y oración. Al tercer día yo sentía que me arrancaban la cabeza, literalmente. Al tercer día yo llegué a la casa del trabajo y dije yo, no voy a aguantar esto. No voy a aguantar, no voy a soportar. El ayuno era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pura agüita, hermanos. Al tercer día del ayuno y oración, yo sentía que ya no podía, literalmente. Yo llegué a la casa y se llegaron las 6 de la tarde y comí algo. Y me fui a acostar ya en la noche, como a las 11 de la noche. Yo sentía que mi cabeza me la arrancaban, hermanos, que mi cabeza me iba a explotar, literalmente. No soportaba, no aguantaba. Decía yo, Señor, ¿qué es esto? O sea, ¿puedo recibir algo de bendición en medio de este sufrimiento? ¿Puedo recibir algo de bendición atravesando tanto sufrimiento que siento que mi cabeza me estalla? Yo recuerdo que ya mi esposa se había ido a dormir, los niños ya estaban en cama, ya nada más estaba yo en la sala de mi casa. Y con ese tremendo dolor de cabeza, hermanos, yo me fui y me acosté boca abajo en el sillón, tocándome mi cabeza de esta manera. Y yo empecé a orarle al Señor. Acuérdense, en ayuno y oración. Aunque voy a hablar del ayuno, pero si tú juntas, si tú combinas la oración con el ayuno, hermano, nadie te va a poder parar. Literalmente, nadie te va a poder detener. Entonces yo voy y me acuesto boca abajo en el sofá de mi casa y pongo mis manos en mi cabeza y empiezo a orarle al Señor. Señor, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿qué de bueno puedo sacar yo de esto, de tanto dolor que siento que mi cabeza me va a tronar? Hermano, yo estoy orando. Todos estaban dormidos en casa, yo solo estaba en la sala de mi casa. El sofá donde yo estaba acostado boca abajo, hermanos, se empieza a estremecer, literalmente. Yo no estaba dormido, era imposible que me durmiera con ese dolorón de cabeza que traía. Y el sillón donde yo estaba acostado empieza a estremecerse, hermanos. Y yo me levanto rápidamente asustado. Está temblando, dije yo. En el comedor de la casa tenemos una lámpara pequeña que está pendiente de una cadenita. Lo primerito, hermanos, el subconsciente me hace que voltee la lámpara. Es que está temblando. Yo luego en mi mente el padre protector.
pensé en mis hijos, para agarrarlos y salir corriendo de la casa. Pero cuando mi subconsciente me voltea hacia la lámpara y miro que la lámpara está estática, no se está moviendo, ¿qué sucede? Dije, me estoy volviendo loco. Aparte del dolor de cabeza, me estoy volviendo loco, dije yo. ¿Qué es esto? Entonces me intrigué. ¿Será algo espiritual? Dije yo. Y me volví a acostar boca abajo. Dije, no, pero ya con los ojos como de canica, así abiertos y volteando así para los lados. ¿Y qué es esto? Dije yo, Señor. Y empiezo a orar otra vez. ¿Qué es esto, Señor? ¿Es algo del cielo? ¿Es algo espiritual? ¿Qué sucede? Y cuando estoy orando, una vez más, el sofá donde yo estaba acostado empieza a estremecerse, hermano, como si lo hubieran agarrado y lo hubieran subido, no sé, a una batidora de cemento, así. Y cuando me levanto, hermanos, ahora sí, para pegar la carrera, hermanos, está un manto blanco en un lado de mí, de este color, tocando el suelo y el cielo de la casa donde yo estaba. Cuando yo levanto mi cabeza para salir corriendo, hago esto y está ese velo pegando de arriba abajo. Yo retrocedo ahí mismo en el sillón y me asusto. ¿Qué es esto? Cuando lo miro, hace esto y se mete entre las paredes. Por eso la iglesia tiene que saber el poder que hay a través de la oración. Dice la palabra de Dios, hermanos: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que la iglesia no conoce, que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te voy a llevar. Voy a traducir esa parte: y te voy a llevar a unos niveles espirituales que tú jamás en tu vida te has imaginado, iglesia. En la oración hay poder, iglesia. El Señor no estaba jugando cuando la palabra de Dios, cuando Él inspiró a esos hombres a escribir esa palabra. El Señor no estaba bromeando, no estaba jugando cuando Él dijo: te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice el libro de Hebreos, iglesia, que todo lo que aquí existe, todo lo que tus ojos pueden ver, todo lo visible, fue creado de algo que no se ve, de algo invisible. Para que me entiendas lo que quiero decir, antes de que todo esto existiera aquí en la tierra, iglesia, ya existía allá en el cielo, en la eternidad. Pero ¿por qué digo esto? Porque yo creo, ministro, que todavía es más importante lo que hay allá que lo que está aquí. Porque se nos ha enseñado, y la Biblia nos muestra y nos enseña, que nosotros somos solamente pasajeros en este mundo. Aquí solamente nacimos para morir. Hay un tiempo en el cual el ser humano, en el cual tú y yo nos tenemos que sujetar, aunque no queramos. No nos gusta hablar esta parte, ¿verdad? O sea, ¿a quién le gusta hablar de esto? De que nos tenemos que ir, que tenemos que dejar este mundo. Pero si tú supieras, iglesia, lo que hay allá. Hay una parte en la Biblia que dice que va a haber un día donde la gente va a querer morirse, literalmente, y no van a poder. Si tú supieras y entendieras lo que hay allá, yo te aseguro que te quisieras ir de una vez. De una vez. Si el Señor te permitiera, iglesia, experimentar el gozo, lo que se siente estar allá en su presencia, en el paraíso, créemelo, que te quisieras ir ya, en este instante, en este mismo momento. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, Lucas 11, capítulo 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo
desde adentro de su casa le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Una clave poderosísima para que cuando tú ores esa oración sea eficaz. Sea eficaz, para que el Señor pueda escucharte y tú puedas recibir, iglesia, lo que tú tanto anhelas, lo que tú tanto deseas, lo que tú tanto le pides al Señor a través de la oración. A veces nosotros, iglesia, como seres humanos, mencionaba al principio, que a veces nos desesperamos. Queremos todo rápido, hermano Luis. Queremos que las cosas lleguen rápido, a nuestro tiempo, a nuestra orden. Pero el problema de nosotros, no sé si será un problema cultural, iglesia. No sé si tenga que ver algo con la cultura, que nosotros los latinos somos bien desesperados. Como que nosotros los latinos somos desesperados. Nos desesperamos rápidamente. Empezamos a pedirle al Señor: Señor, mira, necesito esto. Nos metemos en oración. Yo no sé si lo digo por experiencia, por algo vivido, o por comentarios que he escuchado. Pero hay personas, hermanos, sabemos personas, hay personas en la iglesia que van y entran en un tiempo de oración y a la hora ya quieren recibir, literalmente quieren recibir lo que le están pidiendo al Señor y se desesperan. ¿A cuánto les ha pasado esto? Señor, y se meten al cuarto. Señor, voy a hacer lo que tu palabra dice. Me voy a ir a mi cuarto, a mi aposento, y voy a cerrar la puerta. Y ya vas y cierras la puerta, te metes a tu aposento y cierras la puerta y te hincas ahí en tu cuarto. Señor, yo quiero sentirte, Señor. Dice tu palabra que el que te busca, tú le respondes, Padre. Y empieza esa inquietud. ¿Y ya qué horas voy a sentir su presencia? Y estás orando y, oh Señor, por favor, Padre, déjame sentirte, Señor. Acuérdate de mí. Y tienes 15 minutos orando. No te olvides de mí, Señor. Y de repente escuchas un ruido dentro del cuarto. Ya llegaste, Señor. Y empiezas a buscar. Y te das cuenta que lo que se cayó no fue una chancla, no sé, fue un zapato o algo. Oh Señor, no eres tú, Señor. Y oras otra vez y empiezas otra vez. Pero Señor, yo te necesito. Señor, te quiero sentir, Padre. Y ya pasó una hora y ya estás bien desesperado, hermano. Ya estás sudando de lo desesperado dentro del cuarto. No, Señor, a mí se me hace que te fuiste de vacaciones, Señor. Hoy estás ocupado, mejor mañana le sigo. Tal vez mañana no estés tan ocupado y vengas y me visites. Y te levantas y te das por vencido. O tal vez le estás pidiendo, no sé, por alguna necesidad. Y tienes 3 días orando. Señor, pero es que yo necesito ese trabajo, Señor. Es que tú me lo prometiste. El pastor de Casa de Dios, Antorcha Encendida, dijo que tú me lo darías. Y tienes 3 días orando. ¿Qué pasa, Señor? ¿Que acaso el pastor se equivocó? ¿Que acaso el pastor echó mentiras? ¿Que acaso ahí no se predica la verdad? ¿Qué está sucediendo, Señor? Y tienes 3 días orando. Cuando dice la palabra de Dios que Daniel tenía 20 días y ya el 21 recibió su petición. Pero no sé si es cultural esto, que así somos nosotros por naturaleza, literalmente. Señor, pero es que tengo siglos, Señor, tengo años pidiéndote por lo mismo. Tienes 3 días. Pero aquí, hermanos, en la palabra de Dios hay una clave poderosísima.
poderosísima para que el Señor te voltee a ver. Porque de antemano dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos sus hijos. En ese mismo capítulo que leí ahorita, si tú sigues leyendo, dice la palabra de Dios: qué padre que su hijo le pide un pan. Qué padre va y le da una piedra. Si ustedes, seres humanos, dice la Biblia, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuanto más yo, el Padre Celestial. Entonces, allí hay una clave poderosa, iglesia, que tienes que conocerla. Dice la palabra, hermanos, lo que acabo de leer. Voy a regresarme un poquito más atrás. Yo siento que es necesario regresarme un poquito más atrás, de aquí del capítulo 11 de Lucas. Porque los apóstoles, dice la Biblia, que le estaban pidiendo a Jesús que nos enseñaran a orar. Señor, enséñanos a orar, así como Juan ha enseñado a orar a sus discípulos. Ya los apóstoles estaban sintiendo una necesidad de aprender a orar. Ellos miraban que algo sucedía cuando la gente oraba, cuando los discípulos de Juan oraban. Y ellos van para con el Señor: Señor, ¿hasta cuándo tú nos vas a enseñar a orar? Así como Juan ha enseñado a orar a sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que Jesús va y les dice: bueno, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y les enseña, ¿verdad? Ese rezo, ese Padre nuestro que nos enseñaron en nuestra niñez. Pero después de allí usa esta parábola, esta representación, cuando el Señor les dice a los discípulos: ¿quién, teniendo un amigo que va a él a medianoche y le pide 3 panes, porque una visita ha llegado a su casa, pero el amigo, estando dentro de la casa a medianoche, ya acostado con su familia, decide no pararse a ir a entregarte esos 3 panes que le estás pidiendo? Pero aquí hay una clave, iglesia, que dice que si tú insistes, en oración, en ruego, en petición, si tú no, voy a traducir esa parte, iglesia, si tú no te das por vencido, aleluya. Este es un mensaje para alguien que está aquí en esta mañana. Yo no sé cuál es tu necesidad, iglesia. Yo no sé si es una enfermedad, si es económica, espiritual, emocional. Pero lo que sí sé es que dice la palabra de Dios, que si tú no recibes, aleluya, por la amistad que tú tienes con Él, lo vas a recibir por tu insistencia, por tus visitaciones, por tu terquedad, iglesia. ¿Cómo me hubiera gustado haber conocido esta palabra desde mi niñez? Porque tiene sentido. Tal vez no te conteste por la amistad que tengo contigo, te dice el Señor. Tal vez no te conteste por la relación que tengo contigo, pero tal vez te voy a contestar por tu insistencia. Sigue insistiendo, iglesia. No te des por vencido. Tu familia va a llegar. Tu hijo, tu hija va a llegar. Tu sanidad va a llegar. Tu liberación va a llegar. La respuesta a tu necesidad, iglesia, va a llegar. No te des por vencido. Es la oración. Es la oración. Cada vez que tú entras a ese cuarto de oración, a veces nos confundimos, iglesia. A veces nos confundimos cuando hablamos y decimos: no vayas a la presencia del Señor con ruegos repetitivos. Pero yo creo que esa parte la tenemos que separar, ministro, porque ahí la palabra de Dios, cuando habla de oraciones o repetitivas, se habla algo diferente, algo religioso,
que no tiene nada que ver con la insistencia a tu necesidad, iglesia. Porque a veces nos confundimos. Pero es que te lo digo porque me pasó a mí. Pero es que dice la palabra de Dios que no tengo que venir ante su presencia con la misma petición. Y la misma petición, no falsas palabrerías, repetitivas oraciones. Pero eso es algo diferente. No seas religioso. A eso se refiere la palabra. Estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de la búsqueda. Aleluya. De la búsqueda por algo que tú necesitas. Una petición hacia el Señor. Una oración. Un clamor, iglesia. Los beneficios de la oración. Tú necesitas saber, iglesia, que a través de la oración hay muchos beneficios. Como lo que mencionaba yo al principio. Yo nunca imaginé, literalmente, yo nunca imaginé, iglesia, que ese mundo fuera tan real. Hasta que no tomé la determinación, la decisión de meterme en oración. La oración, iglesia, tienes que saber que la oración abre puertas. Es la llave para que tú puedas acceder a lo sobrenatural de Dios. Te digo una cosa, iglesia, déjame decirte algo. Si toda la iglesia pudiera entender y creer en estas palabras que estamos hablando, este lugar ya tuviera chiquito, ministro. Si toda la iglesia pudiera acceder a eso sobrenatural, si toda la iglesia pudiera acceder ahí donde la presencia de Dios, donde el tiempo no se sujeta, aleluya, toda la iglesia, hermanos, este lugar estuviera a reventar. Y todas las iglesias estuvieran a reventar, literalmente. Porque a través de la oración hay poder. He dicho que a través de la oración hay poder, iglesia. Cuando tú oras, cosas sobrenaturales suceden alrededor de ti. Cuando tú oras, iglesia, hay puertas de poder. Hay puertas del cielo que se abren para que tú puedas acceder, para que tú puedas entrar y puedas aprender de lo que la palabra de Dios dice y menciona. Que todo lo que aquí existe fue hecho de lo que no se ve. Está una historia en Segunda de Reyes capítulo 6, ministro. Está una historia que cuando la leí me impactó mucho, donde dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes capítulo 6 versos 5 en adelante, creo. Cuando leí esta palabra me impactó mucho, porque dice la Biblia que cada vez que el rey de Siria entraba en conflicto, en guerra con Israel, dice la palabra de Dios, iglesia, que el rey de Siria hacía sus meetings, sus reuniones con sus delegados. Y ahí en esas reuniones, iglesia, el rey de Siria planificaba los ataques que él iba a hacer para con el pueblo de Israel. Pero también dice la palabra de Dios que cuando el rey de Siria iba y le entregaba a sus delegados el plan de ataque que él tenía para con el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que un hombre llamado Eliseo, la palabra de Dios lo llama el hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios. Iglesia, cuando tú oras, tú te das la oportunidad de conocer a Dios, de conocer, aleluya, de conocer, hermano, al Espíritu Santo de Dios. Es a través de la oración. Yo sé, ministro, que a través de la lectura tú adquieres conocimiento. A través de la lectura tú adquieres conocimiento. Pero a través de la oración tú conoces cómo es que el Espíritu Santo de Dios
se mueve a través de la oración. Tú logras conocer, aleluya, cómo es que el Espíritu del Santo de Dios camina, se mueve. Logras entender, aleluya, cuando el Espíritu Santo de Dios es el que está hablando. Es a través de la oración, iglesia. Y dice la palabra de Dios ahí en este libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del 5 en adelante, que cada que este hombre, el rey de Siria, planeaba hacia sus reuniones, hacia sus planes de hombre para ir y contraatacar a Israel, dice la palabra de Dios que el hombre de Dios, ese hombre llamado Eliseo, dice la Biblia que iba y le consultaba al rey de Israel todo lo que el rey de Siria decía. Dice la palabra que el hombre de Dios, Eliseo, iba y le contaba, le dejaba saber al rey de Israel los planes del rey de Siria. Y dice la palabra que Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas por allá, porque el rey de Siria ha ordenado que cuando tú camines por allá, allí te salgan al encuentro. No camines, no vayas por allá. Eso es lo que sucede, iglesia, cuando tú oras y a través de la oración te pones en contacto con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te cuida, te protege, te guía y te deja saber, aleluya, por dónde debes de caminar, qué tú debes de hacer, qué tú no debes de hacer, qué decisiones debes de tomar, qué decisiones no debes de tomar. Es por eso que nosotros, la iglesia, que no debería de ser así, ministro, cometemos tantos errores. Es por eso que nos equivocamos tanto. Es por eso que la iglesia pierde tanto dinero, que no debería de ser así. Porque nosotros deberíamos ser buenos administradores, porque todo lo que tenemos procede de Dios y viene de Dios. Todos deberíamos de ser unos buenos administradores. Pero tenemos un problema. Hay un problema, que la iglesia no conoce los designios del Espíritu Santo. La iglesia no conoce cómo es que el Espíritu Santo se mueve, cómo es que el Espíritu Santo viene a guiar a la iglesia, porque la iglesia no tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que iba el profeta y le dejaba saber al rey de Israel: no vayas por allá, porque por allá te van a salir. Pero tampoco le des por aquel lado, porque por allá te van a estar esperando otros 150 más para atacarte. Y yo me imagino al rey de Israel: bueno, entonces le voy a dar por allá, por atrás, voy a rodear Meca para salir por Coachella. Pero tampoco le des por allá, porque el rey de Siria ha mandado una tropa de 500 hombres que te van a salir al encuentro también allá. Y dice la Biblia que cada que el rey de Siria iba y ponía a sus hombres en esos lugares estratégicos, según él, para salir al encuentro del pueblo de Israel, dice la Biblia que cuando llegaban, como decíamos en cuando jugábamos a las canicas, ministro, ¿cómo decía? Cuando no caía la canica al hoyo, ahí se te cebó. Así se decía, hermano Luis. Ahí se cebó el tirito. Se le cebaba el tirito al rey de Siria. Entonces dice la Biblia que el rey de Siria se empezó a preocupar, ministro. Bueno, ¿qué está sucediendo? Debe de haber un traidor aquí entre nosotros. Y mandó llamar a toda su gente, a todos sus delegados. Necesito que me digan quién es el traidor aquí en este momento. ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Quién es el que está yendo a contarle todos mis planes al gobierno de Israel? Pero parece que el hombre de Dios era muy conocido. Como que era muy conocido. Como que ese hombre, ¿verdad que los hombres de Dios son conocidos?
Y alguien levantó la mano. Mi Señor, no, es que entre nosotros no hay traidores. Aquí nadie le está traicionando a usted, Señor. Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre que conoce a Dios. Hay un hombre que le sirve a Dios. Hay un hombre que tiene una relación con el Dios viviente, que se llama Eliseo. Mi Señor, no vemos traidores entre usted. Lo que pasa es que cada que usted planifica un ataque, cada que usted va y hace su plan de trabajo, su plan de ataque, allá Israel, ese hombre de Dios, ese profeta, va y le revela todo al rey de Israel. Ese es otro beneficio, iglesia, que tú recibes a través de la oración. A través de la oración tú recibes discernimiento, poder. A través de la oración recibes revelación. A través de una oración, de una oración repetitiva, Señor, bendíceme con el don. Bendíceme con el don de ciencia, Señor. Bendíceme con el don profético. Bendíceme, Señor, con el don de profecía. Y yo me imagino al Señor, cómo enfada este ministro, cómo enfada a esta pastora, cómo enfada este hermano, cómo enfada esta hermana. Miguel, Gravier, ve y dale lo que ese ministro panameño ya me tiene harto, Miguel. Ve, llévale lo que está pidiendo. Ya tiene 3 años ahí de rodillas con la misma petición. Gravier, toma su paquete y llévaselo. Yo no sé cuántas veces voy a tener que entrar a ese cuarto oscuro, pero el Señor se equivocó. Yo creo que esta vez sí se equivocó el Señor, ministro. Nos dio una clave aquí. Nos dio una clave poderosísima. Vamos a enfadarlo hasta que nos dé los 3 panes. Hay que enfadar al Señor hasta que nos dé los 3 panes. Señor, yo no me voy a levantar de aquí. Señor, yo no me voy a ir de este lugar. Señor, yo no me voy de aquí. Que tiene que me... Yo de aquí no me muevo, papá, hasta que no me bendigas. Yo de aquí no me muevo hasta que no me entregues esos 3 panes. Yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo. No me importa que me dejes cojo, Señor. No me importa que me dejes cojeando el resto de mi vida. Yo de aquí no me muevo hasta que no me entregues mis 3 panes. Sé persistente, dice el Señor. No te des por vencido. Yo creo que se equivocó aquí el Señor. Va a tener una iglesia bien enfadosa todos los días, de día, de mañana, de tarde y de noche, rogando, orándole al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, regresando a Segunda de Reyes capítulo 6. Señor, no habemos aquí traidores, Señor. Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre que le sirve al Dios vivo, a alguien que conoce a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y todo lo que tú piensas, mi Señor, todo lo que tú hablas aún en tu recámara, en lo más oculto, el Señor se lo revela al profeta. Ante él, Señor, no hay nada oculto. Ante él, mi Señor, no hay nada oculto. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, ese Dios vivo al cual ellos le sirven, le revela a ese profeta todo lo que tú dices.
Y cuando tú vas, mi Señor, pero no te enojes conmigo, pero tú no te enojes conmigo, Señor, con lo que voy a decir. Pero cuando tú vas, ellos ya vienen. Es que cuando tú vas, es que cuando el pueblo que no conoce a Dios apenas va, oh, el pueblo que le sirve al Dios viviente ya viene de regreso. La oración trae unción a tu vida, iglesia. La oración trae unción a tu vida. ¿Sabes qué significa unción? ¿Sabes qué significa la palabra unción? En una ocasión leí una cláusula donde el rey David hace una alucinación, así es la palabra, sobre el pastor y la oveja. Ilustración, perdón. Sobre el pastor y la oveja. En aquel tiempo, hermanos, lo que hacían los pastores con las ovejas era de que venían y agarraban el aceite, porque se dice que allá en aquellos lugares había unas moscas gigantes, como panteoneras. Yo me imagino que eran más grandes, ¿verdad?, que una mosca panteonera. Grandes, parecían helicópteros chiquitos. Y se dice que los pastores lo que hacían para proteger esos animales, esas ovejas, de esos insectos, que dice que cuando esos insectos venían y se paraban en las orejas de las ovejas y en las narices de las ovejas, se dice que esos animales, esas tipo moscas, tamaño helicópteros, gracias hermana, ponían unos huevecillos, iba a decir hacían del baño, no sé si decirlo así o no, pero ponían, desechaban unos huevecillos en los oídos de las ovejas, de los animales, y en los poros de las narices también. Yo no sé qué tenían las ovejas que llamaban la atención de esos bichos hacia sus narices y hacia sus oídos. El olor. Pero se dice que cuando esos huevecillos se colocaban en sus oídos y en sus narices, esos huevecillos, cuando pasaba la metamorfosis, el proceso de ellos, se convertían en gusanos, en unas orugas que les causaban mucho dolor y ansiedad a esos animales. Y esos animales iban en desesperación y se aventaban sobre piedras, se golpeaban ellas mismas, se golpeaban la cabeza en árboles, en donde ellos pudieran, a veces al extremo de la muerte. Entonces se dice que llegaban los pastores con el aceite y ungían toda la cabeza de la oveja, los oídos, por dentro y por fuera, las narices. Literalmente dice que dejaban caer el aceite en la cabeza de las ovejas para protegerlos de los bichos. Entonces, hermano, cuando tú oras, tú recibes unción. Y la unción, déjame decirte algo, iglesia, es la que mantiene a Satanás alejado de ti, de tu casa. La unción es la que mantiene a esos bichos raros alejados de tus hijos, alejados de tu matrimonio, de tu casa, de tu familia. Cuando tú estás ungido, el diablo no se te puede acercar. Cuando tú estás ungido, los demonios no se te pueden acercar. Cuando tú estás ungido, esos bichos raros, cuando tú estás ungido, tú todo lo ves con otros ojos. Al que te ofende, tú lo bendices. Cuando tú estás ungido, aleluya, al que te critica, tú lo bendices. Cuando tú estás ungido,
al que te ofende, al que te hace un daño, tú lo bendices. Algo sucede, aleluya, cuando tú oras y recibes unción. Como que el Señor hace algo con la mente de las personas. Como que el Señor trastorna para bien la vista, la mente, los sentimientos, los sentidos de las personas. Porque cuando tú oras y recibes unción a través de la oración, aleluya, como que algo pasa. Porque a veces como que tú vas caminando o tú vas manejando y de repente, hermano Víctor, alguien te echa el carro encima, alguien se equivoca y se ve como que te van a chocar, y de repente tú miras que te hacen seña con las manos. Yo no sé por qué paran un dedo, dos dedos, como que no sé, te están diciendo buenos días o Dios te bendiga, pero como que tú todo eso lo pasas por desapercibido, aleluya, y tú en vez de enojarte le dices Dios te bendiga con una sonrisa. Pero como que al diablo eso le molesta, ministro. Como que al diablo eso le molesta. Porque cuando, aunque ellos te quieran, no sé, golpear, atropellar, echar el carro encima, y tú les dices Dios te bendiga, como que más se enojan. Como que más se enojan, ministro. Pero para todos tiene el Señor. Dice la Biblia que el necio habla, pero el sabio calla. Vamos a traducir eso. El necio tira pleito, maldice, hace daño, ofende, pero el sabio bendice, calla. El sabio te dice Dios te bendiga, Cristo te ama. El sabio dice Cristo te ama y yo te amo. Iglesia, a través de la oración tú recibes beneficios. A través de la oración tú recibes beneficios. En Éxodo 34:28 dice la palabra de Dios que Moisés pasó 40 días en la presencia del Señor. Hermanos, Moisés pasó 40 días con el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando bajó de la montaña, el rostro de Moisés alumbraba, hermanos. Era un alumbramiento, aleluya, que no era de este mundo. Dice la palabra de Dios que la gente cuando lo miró tenían que cubrir su rostro. Y eso es lo que tú recibes a través de la oración. Porque cuando tú te metes en oración, tú te estás metiendo con Dios. Tú te estás metiendo con Dios. Cuando tú te apartas en oración, así como se apartó Moisés 40 días. Y si le agregamos a eso, dice que él no comió por 40 días y ni bebió tampoco. ¿Cuántos quieren fluir en lo sobrenatural de Dios? ¿Cuántos quieren mirar a ángeles? ¿Cuántos quieren entrar en un contacto directo con el Espíritu Santo de Dios? La oración, iglesia. La oración.